¿Qué tal, NBActos? Bienvenidos al club, ¿cómo estáis? Aquí estamos un lunes más en una semana. La verdad es que, bueno, en una semana no, llevamos 2 semanas con mucho contenido, ¿eh? Llevamos 2 semanas viniendo mucho por aquí. Estaba mirando ahora aquí y tenemos, a ver, hoy, mm, teniendo en cuenta que lo que se publica a partir de las 12 de la noche ya me aparece con la fecha, por ejemplo, de hoy, es decir, el desayuneveando de hoy. Hoy hemos publicado 2, van a ser 3 cuando terminemos el capítulo que vamos a empezar luego. El día 3 fueron 3, el día 2 uno, el día 1 2, el día 31, el 29 uno, el 20, no, perdón, el 29 2, el 28 2, el 27 2, el 26 1, 25 1, 24 1, 23 2, el 22-1, el 21-1, el 20-2, el 19-1. O sea, estamos haciendo eh, una, un- una cantidad de contenido importante, ¿eh? Estamos haciendo aquí, estamos dándole bien. Y bueno, la verdad es que estáis respondiendo muy guay. Luego le diré en el programa, pero esta ha sido la semana de la temporada que más nos habéis escuchado en iVoox. Estamos muy contentos, así que hay que daros las gracias. Y nada, ya tenéis disponible el balance de temporada de los Orlando Magic y de los Toronto Raptors, los equipos eliminados ayer. Ya tenemos completa la segunda ronda, las semifinales de conferencia, que ahora con Óscar Villares pasaremos a analizar en el capítulo 716 de NBA Adictos. Estaba mirando por aquí, que claro, ¿esto cuántos son? Son ¿dónde aparece aquí el número de programas que hemos hecho? Estadística. 1060. 1060 más los 114 anteriores. Estamos hablando de 1175 programas. Más la cantidad de directos que hemos hecho, que no se suben como programas de partidos, de tal. Ya es. Pues en 12 temporadas nos sale a, a más de 100 por temporada, con lo cual, eh, teniendo en cuenta que paramos en verano, nos sale más o menos a 3 4 por semana. Y teniendo en cuenta que muchas veces ese contenido ha sido de 2 horas, pues oye, hay una cantidad de tiempo aquí importante. Álvaro Historia dice: buenas, may the force be with you. The fourth. La verdad es que no lo hice a propósito. A las cosas de la vida. Esta camiseta me la puse de casualidad, sin darme cuenta de que hoy era 4 de mayo. Estas cositas que tiene. No sé si es casualidad, serendipia. Em, tengo que prepararme unos cuantos adjetivos para hacer imitación de Iker Jiménez. Pero bueno. Y lo dicho, en un par de minutitos tendremos con nosotros a Óscar Villares. Haremos la previa de las semifinales de conferencia. Ya tenemos los 8 equipos. Uno de estos 8 va a ser campeón de la NBA. O sea, o los Thunder, o los Lakers, o los Timberwolves, o los Spurs, o los Pistons, o los Cavs, o los Knicks, o los Sixers. Uno de esos va a ser campeón de la NBA. Y bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Eh, em, por el lado de la conferencia este, ninguno de los últimos va a repetir. No van a repetir ni el oeste. Vamos a los Thunder, que son los sales campeones, porque los Lakers, es verdad que se llevaron la burbuja, pero estamos hablando de campeonatos de verdad, no de otras cositas. Y nada, vamos a ver si se nos conecta Óscar Villares para empezar el programa. Yo os voy leyendo los comentarios como siempre, así que si tenéis cosas que contarnos, algo que decir, lo ponéis por ahí y yo, como siempre, os leo. Y os voy a poner algo aquí especial.
Bien. Acaban de decir que era una base de la OTAN. ¡Una base de la OTAN! ¡De la OTAN! Dicen italianos muertos. Muertos. En una base que utilizaba Italia en Qatar, no. No. Nos acaban de decir que era una base de la OTAN. ¡Una base de la OTAN! ¡De la OTAN! ¡Una base de la OTAN! Quiere decir que ya no solamente Estados Unidos, también Italia puede invocar el artículo 5 de defensa colectiva. ¡De la OTAN! ¡De la OTAN! ¡Una base de la OTAN! ¡Ay, Dios mío, que nos arrostran a todos a la guerra! Por favor, gobierno español, no te metas en esta guerra. No te metas en esta guerra. ¡No! ¡No te lo vamos a permitir los ciudadanos españoles! ¡No! ¡No nos metas en otra guerra! ¡De la OTAN! ¡De la OTAN! Cómo me gusta ese, ese de la OTAN. No me canso, ¿eh? No me canso de escucharlo. Da igual que venga una vez, otra. No me canso de escucharlo. A ver si se nos une Óscar Villares, que me acaba de decir voy. Y a ver si entra. Yo creo que podemos poner algo de musiquita de fondo. Y más que nada porque como no estáis participando en el chat, la gente que va llegando, pues para tener algo de fondo que no sea tan aburrido y monótono tenerme por aquí. Estoy leyendo que parece ser, ahora lo comentaremos, que Anthony Edwards va a jugar el primer partido esta noche frente a los Spurs tan solo 9 días después de esa lesión en la rodilla. Me parece precipitado, veremos si no se arrepienten. Ayo Dosunmu no va a estar, tiene dolor en la pantorrilla derecha. Ahí mira, ha dicho Sandro Mamukelashvili, que va a ser agente libre, que este verano se tratará de entender dónde encaja mejor y qué rol puede tener y esperar estar en el mejor sitio para él y ojalá que sea en los Raptors, ha dicho. Y dice, ha dicho Rafael Stone de los Rockets, el manager de los Rockets, que añadir a un base por añadir un base no tiene mucho sentido, que no quiere a alguien que simplemente que llegue ahí, que no sea una amenaza después del primer pase y que no pueda defender ni tirar. Bueno, lo que no tiene mucho sentido es seguir como estáis hasta ahora, pero bueno. Ime Udoka ha dicho que no espera cambios en el equipo de entrenadores, es decir, de sus ayudantes y demás. Y ahí tenemos ya con nosotros a Óscar Villares, mientras carga el vídeo. Muy buenas, Óscar. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? ¿Se me oye bien? Bueno, sí, ¿cómo que? Tranquilo, por lo menos estamos en casa, ¿sabes? Que eso de... Ya, mi mujer de por sí ya eso, pero también estar acompañante cansa ya unas cuantas horas, entonces, contento. Uy, petardea si se te interrumpe un poquito. Sí. Vamos a esperar un poquitito, a ver. A ver. ¿Háblame ahora? Sí, ahora no te escucho. Ahora, a ver. Sigue hablando. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? ¿Cómo vas de cobertura? A ver, igual si ando con cobertura aquí. A ver, es que te oigo ahí como con petardeo y un poco irregular. Pensé que no nos petardea, ¿no? ¿Cómo va? Nada. Salgo y vuelvo a entrar. Sale y vuelvo a entrar, pues vamos a probarlo otra vez, porque Venga, salgo y vuelvo a entrar. Bien. A ver si le podemos cuadrar todo bien. Óscar Villares, que es el fan de los Lakers que más veces se le ve con cosas de los Celtics, ¿eh? Hoy nos viene otra vez
con esa sudadera de los Celtics. Y bueno, vamos a ver si podemos empezar el programa. Bueno, recordaros, como siempre, que ya sabéis que nos podéis apoyar suscribiéndos en twitch.tv/NBAdictos, que, por supuesto, os podéis suscribir al canal de YouTube del programa donde subimos todos los vídeos. Cuando hacemos retransmisiones del partido quedan también ahí subidos en los directos. Que nos podéis ayudar haciéndoos fans en iVoox y también haciéndoos Patreons en patreon.com/NBAdictos. Y os vuelvo a recordar que pues parte de mi decisión sobre si seguir haciendo el desayuno NBA o no, suceda lo que suceda con NBA Adictos, va a depender también de los suscriptores y el apoyo que tengamos. A ver, ahora, Óscar, ahora estás... Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye algo? Se te escucha mejor, pero te veo en modo espejo. Te lo digo más que nada porque tienes el logo de Adidas al revés. Ah, sí. Y a ver si se te van a quejar. Estaba diciendo que eres el aficionado de los Lakers que más cosas de... Sí, de los Celtics. Tengo muchísimas cosas de los Celtics. A ver, porque no vivo esa rivalidad tal y como se ha vivido allí. O sea, es decir, yo siento muchísimo, me gusta mucho la historia y me gusta mucho la tradición de los Celtics y historia. Básicamente también son muchos regalos, mucha gente, pero bueno, de los Lakers también tengo bastante. Ya te he puesto bien. Vale. Gallo dice: un saludo, Manu, vengo a dar la cara ya que te critiqué tu balance de temporada de Rockets por hablar mucho de Movistar. Ah, no, hombre, no. Eso, yo soy el primero que reconozco que me calenté al saber que de 3 séptimos partidos solamente se iba a dar uno. Podemos hablar, si queréis, de que hoy empiezan la segunda ronda, hoy empiezan las semifinales de conferencia y salvo los partidos de Prime, en las noches que hay partidos en DAZN, solo se va a dar uno, cuando con Movistar desde hace muchísimos años a partir de segunda ronda se daban todos los partidos. Yo me he dedicado a poner eso sobre la mesa, más que nada porque a principio de temporada me llovieron palos y hubo mucha gente diciendo pues, que las cosas que estaba yo diciendo acerca de los derechos de NBA en España, que estaba hablando sin tener ni idea. Hay gente que todavía me lo ha recordado y demás, pero todo lo que dije, salvo una cosa, todo lo que dije a principio de temporada se ha ido cumpliendo. Se ha ido cumpliendo que no tenían suficiente producción, que no iba a haber estudio, que no iban a hacer previas, que no iba a haber un programa similar a Generación NBA, que iba a haber días que no iba a haber partidos. Hemos tenido muchos días esta temporada que no ha habido partidos y que una vez llegados los playoffs iba a haber partidos importantes que no íbamos a poder ver, y que esto que con Guille Jiménez muchas veces dijimos en el programa, y él lo decía explicando cómo funcionaba el contrato de Movistar, decía que él se guardaba esos partidos que podían comprar a mayores precisamente para tener todos desde segunda ronda, pues esto que estábamos mal acostumbrados, pues no se iba a repetir. Pero, por supuesto, me parece magnífico la crítica. Yo estoy abierto siempre a todas las críticas. Lo único que no tolero es el insulto. Y ahí es verdad que yo modero los comentarios, publico todo menos lo que sean insultos. Y bueno, esta semana, por cierto, me han caído unos cuantos. pero que no pasa nada, no se publica y ya está. Ahí para eso está. Yo, mientras no haya insultos... ya sabéis que tanto en iVoox, en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma, si tenéis Blue Sky, yo hablo con vosotros por Blue Sky. Yo estoy abierto al debate de todo y yo no tengo la posesión de la verdad en ninguna materia. Yo argumento, doy mis motivos, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, llegar a un punto intermedio o simplemente decir, bueno, mira, lo vemos de manera diferente y ya está. Pongo un ejemplo muy claro, Lucas Santos, con Lucas Santos, y hoy me imagino que hablaremos un poco de Jaylen Brown. No estamos nada de acuerdo en la manera de ver a Jaylen Brown esta temporada en muchos de los aspectos. Y ya está, lo hablamos, lo compartimos, no estamos de acuerdo y no pasa nada. Así que, Gallo, nada, dice, vuestro contenido es top y no se dice lo suficiente. Bueno, pues muchísimas gracias. Óscar, si te parece, déjame poner aquí la luz y comenzamos. Sí. Pues venga, allá vamos.
Bienvenidos al club. Ya hemos completado la primera ronda de los playoffs. Van a empezar las semifinales de conferencia esta misma noche. Y aquí estamos en NBA Adictos para hacer un repaso rápido. Es un repaso rápido. Te ha salido asturiano. De lo que ha sido esta primera ronda y la previa de todo lo que nos espera con los 8 equipos que siguen en liza. Ya le habéis escuchado, con nosotros está Óscar Villares. Yo soy Manu Planetario. Y aquí comienza el capítulo 716 de NBA Adictos. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien. Retomando otra vez la normalidad, que llevamos un año un poco con marejada, olas, un alto oleaje, pero bueno, como digo yo, esto es jornada, ronda de playoffs y bueno, contentos porque al final las cosas, pues, con más trabajo, con menos trabajo se van solucionando y estamos en casa y bueno, cuando la salud está bien, lo demás ya se va solucionando con más trabajo. Como los titulares de Orlando, ¿no? Un día uno, un día otro, pero visitando mucho la enfermería. Sí, bastante, pero bueno, contentos. Bueno. Un afectuoso saludo a tu señora. Que de vez en cuando hay que pasar por el taller y sí. Lo bueno es que conserva la misma mala hostia de siempre, o sea que eso es buena señal. Hemos terminado la primera ronda de playoffs. Ya tenemos 8 equipos clasificados para semifinales que empiezan esta misma noche. Ya tenéis disponibles todos los balances de temporada de los equipos que han ido cayendo eliminados. O sea, todos estos los tenéis en iVoox, los tenéis en Spotify, los tenéis en YouTube, los podéis consultar. No vamos a entrar a analizar ahora con mucho detalle, pero sí que te voy a preguntar, Óscar, ¿con qué te quedas de esta de esta primera ronda? ¿Algo que te ha llamado mucho la atención negativamente o positivamente? ¿O qué equipo crees que llega mejor a estas semifinales de conferencia que ahora iremos analizando una a una? Hombre, yo creo que Oklahoma se ha mostrado muy solvente. Es algo que todos preveíamos, pero luego hay que confirmar ese tipo de favoritismo. He visto bien a San Antonio reaccionando un traspiés porque no tenemos que olvidar que San Antonio todavía, este núcleo de jugadores no tiene experiencia en playoffs y cualquier ronda se te puede complicar. Y creo que Minnesota le va a complicar bastante porque sigo pensando que la experiencia es un factor muy importante en playoffs. Más que equipos que me han gustado, hay varios que me han decepcionado. Houston, para mi fortuna y para mi buena suerte, o sea, me ha decepcionado muchísimo. Es un equipo que no esperaba verlo así. Cleveland, a pesar de que ha ganado, no me ha gustado mucho este último partido. Hay cosas que no me acaban de convencer y teniendo el potencial de plantilla que tienen y ese juego interior, no comprendo que pasen esas dificultades contra un equipo contra Toronto, que ha luchado con sus armas con lo que tenía. Y no me gustó los primeros partidos de la serie de Detroit, aunque últimamente en los últimos partidos pues han sacado esa garra y esa defensa que han tenido, pero bueno, aún así todavía tienen que resolver bastantes cosas, pero los 4 primeros partidos de Detroit no me gustaron tampoco mucho. Ahora iremos con las semifinales de conferencia, iremos repasando los equipos clasificados. Sí, mencionar alguna cosilla de los equipos eliminados. Hemos sabido esta misma tarde, justo 5 minutos antes de empezar a grabar el balance de Orlando Magic, los de Florida anunciaban el despido de Jamal Mosley, que por cierto, puede que no esté mucho tiempo en el paro porque suena mucho y ya sonaba antes de ser despedido para los Pelicans. Ya sabéis que Joe Dumars está buscando un entrenador
y suena mucho Jamal Mosley para los Pelicans. Sería interesante ver ahí un cruce Pelicans Magic en esos partidos en temporada regular, si finalmente llegamos de allí, porque ha salido no de la mejor manera con Banchero. Banchero rajaba en la entrevista final diciendo que no se puede pretender ser ganador en abril, que hay que hacerlo desde septiembre-octubre, la cultura ganadora y todas estas cosas. Sí, bueno, pero ya se rumoreaba que si no ganaba Orlando, que incluso ganando, que eso ya estaba en el aire y se oía, y sonaba. Lo que se decía en el Orlando Sentinel, hay que recordar que Orlando pierde el primer partido de play-in, gana el segundo frente a los Hornets, y se pone 3-1 en la eliminatoria con los Pistons. Después de ese 3-1, un artículo del Orlando Sentinel decía que Jamal Mosley podía estar salvando su puesto de trabajo, es decir, todo el mundo daba por hecho que estaba en la calle, pero que eliminar al Seed 1, pues evidentemente le daba un refuerzo, y caer de esta manera con 3 derrotas consecutivas, con el gatillazo brutal del sexto encuentro, 19 puntos en la segunda parte, hasta 23 tiros seguidos fallados. Impresionante. Lo que pasa es que, bueno, no sé si coincides conmigo, Óscar, que si el análisis de Orlando es simplemente cambiar de entrenador, yo creo que ahí se equivoca. Sí, es que yo creo que tampoco la materia prima que tiene, y encima con la baja de Wagner, pues no es un equipo que esté sobrado de talento en ataque. Y con la baja de Wagner pues se agrada mucho más. Banchero, bueno, pues no es que se puede decir que haya estado mal, pero no es un jugador tampoco te vaya a involucrar a todos. Desmond Bane es un tipo que tampoco es consistente anotando, es decir, no le vas a pedir a Desmond Bane que se vaya ahora a 25 puntos por partido en una serie, porque no es ese tipo de jugador. Orlando tiene lo que tiene, hay que ser realistas también. Yo en ese aspecto me gusta juzgar a los equipos en función del potencial que tienen. Por eso, lo que sí que no me gusta es mucho el juego de Orlando. No me gusta ahí Jamal Mosley, yo creo que en ese aspecto se podría haber sacado un poquitín más de potencial del equipo que tienen, pero vamos, que en relación a Detroit, se suponía que Detroit no tendría que haber sufrido tanto contra este equipo. Claro, yo tampoco quiero repetirme lo que he dicho esta tarde en el balance de Orlando, pero creo que evidentemente esto es era Detroit quien hubiera perdido la serie, ha sido Detroit quien la ha ganado. Orlando da para lo que da, en mi humilde opinión. Creo que no es solo culpa de Mosley, creo que la configuración de plantilla no es buena. No me parecen compatibles Wagner y Banchero, y desde luego Jalen Sachs es un problema con esos 32 millones, y es un jugador que no te genera, que en ataque es muy limitado, y el traspaso de Desmond Bane no ha solucionado eso. Siguen siendo un equipo malo en ataque, que no sabe generar y que es muy predecible, y eso hace que sean fáciles de defender. Hablando de los Rockets, que nos decía por aquí Gallo que nos estaba hablando del balance de temporada de los Rockets, ha dicho Rafael Stone que tanto Kevin Durant como Ime Udoka cuentan en los planes a largo plazo de los Rockets. Yo creo que es otros que se equivocan manteniendo al entrenador y manteniendo a Durant, que claro, el problema es que a ver quién te quiere a Durant con lo que cobra y con su historial está ya para el meme de la muerte llamando a las puertas. Sí, Udoka creo que es uno de los personajes señalados en esta primera. Yo solo quiero para que es que yo el otro día estaba debatiendo también y decían que bueno, pues que lo de Houston, ¿qué tal? Yo creo que me pongo en la piel de mis Lakers y me imagino con LeBron, con Luka y con Reeves cayendo a unos Rockets sin Durant y sin Neyman Thompson, por ejemplo, y vamos, es que quemaba el Staples, aunque le sigo llamando Staples, eso es el que lo quemo. Es decir, es que lo de Houston, yo creo que el Lakers Rockets fue una serie muy mala, muy mala. Digo que fue una serie muy mala por parte de los dos equipos y que a ver, efectivamente, Lakers se ha agarrado. A ver, yo por ejemplo, el sexto partido que hemos ganado ofensivamente ha sido un partido nefasto. Es un partido ofensivamente y hemos ganado de 20, pero ha sido un partido era bastante nefasto. Pero bueno, hemos tenido suerte de que, hombre, sí que yo valoro mucho el esfuerzo defensivo y el desempeño defensivo que ha realizado el equipo,
pero también hay que decir que estos Rockets tampoco son un termómetro muy fiable. Mira, nos dice Julius, ayer vi mucha exacerbación nacionalista en el Caps Raptors con gritos de USA en las tanganas, luego cantando el Take My Home, que es muy de América profunda, etcétera. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que también en el tercer y en el cuarto partido en Canadá, cuando ganaron los Raptors, pues se cantaron cosas de Canadá. Eso suele ser habitual cuando se enfrentan equipos estadounidenses con los Raptors, equipo canadiense, y hay ese pique. Pero está bien, esos piques están bien. Sí. Óscar, si te parece, vamos a empezar a repasar las semifinales de conferencia, empezando por la conferencia oeste, en la primera semifinal que enfrenta a los campeones, a los Oklahoma City Thunder con los Lakers. El primer partido se disputa en la noche del martes al miércoles a las 2:30, el segundo partido la noche del jueves al viernes a las 3:30, tercer encuentro la noche del sábado al domingo a las 2:30, el cuarto partido será la noche del lunes al martes que viene, del 11 de mayo, a las 4:30 de la madrugada. Esos son los 4 partidos que están garantizados. Si hiciera falta un quinto sería el miércoles, un sexto el sábado y un séptimo el siguiente lunes. Estamos hablando de dos equipos, Óscar, unos Thunder que llegan tras pasar por encima de los Suns, la única barrida de la primera ronda. Por ir por partes, primero con los Thunder. Unos Thunder que llegan pues con la lesión de Jalen Williams, un jugador con esos problemas en el hámster, como decimos aquí, en los aductores, sí. y que ya han dicho que van a tener toda la precaución del mundo. Y bueno, la situación en la que llegan, esa rotación larga, esa superioridad que hemos visto, el estado de forma de Shai Gilgeous-Alexander, que es espectacular, en principio son los que mejor pinta tienen, ¿no? Sí, es que además, sí, a ver, que Jalen Williams es un jugador importante, pero es que en cada partido aparece un jugador diferente, aparte de Shai. O sea, es que la rotación es muy larga y son jugadores. No vas a tener un tío que te haga 15 puntos todos los partidos al banquillo, pero tienen en cada partido, si no es Wallace, Mitchell, bueno, Mitchell ahora ya estos días es el titular, que Caruso te puede meter 3-4 triples, McCain, o sea, tiene mucho fondo de banquillo y fondo de banquillo de calidad. Gente que te aporta y que puede ser diferencial en una serie. No te voy a decir contra los Lakers, pero un partido, por ejemplo, contra Spurs, gente que en momentos puntuales te puede hacer mucho daño. Es decir, a pesar de la baja de Jalen Williams, yo creo que es el equipo más compensado, uno de los equipos que es top en ambas categorías, tanto en ataque como en defensa, y eso es muy difícil de contrarrestar, sobre todo porque ellos ya saben lo que es ganar y tienen experiencia en playoffs. Enfrente van a tener unos Lakers que quizás no esperaban estar, bueno, que no esperaban desde luego clasificarse cuartos hace un mes y que hace 2 semanas quizás no esperaban estar en segunda ronda. Unos Lakers que al menos se rumorea que Luka Doncic va a ser baja para el primer y el segundo partido. Ya sabéis que está en estatus week to week. Austin Reeves ya sabemos que ya se incorporó y ya está jugando con el equipo. Óscar, estos Lakers tienen que mejorar muchísimas cosas en defensa y en ataque para poder hacerle cosquillas a los Thunder. Sí, sobre todo porque hay que reconocer que, vuelvo a repetir, que en esta serie contra los Rockets hemos tenido probablemente unos peores equipos ofensivos de toda la liga. Que en ese aspecto sí que yo señalo mucho a Udoka. Un equipo sin base natural. Se ha jugado a un ritmo lento. Han tenido 2 partidos en los que han tenido más descanso que el resto de series, que han tenido 3 noches de descanso. No es casualidad que al señor de 40. Y además, en estos 4 primeros partidos hay muy poquito descanso para los Lakers, con lo que a LeBron le va a venir muy mal y desde luego no le van a dar tanto respiro como le han dado en esta primera serie. A ver, lo primero, no sé si Smart se va a convertir en la sombra de Shai, pero lo va a tener muy difícil.
va a tener que cuidarse mucho de las faltas, pero que da igual, que hay que defender esos bloqueos y continuaciones y van a buscar esos mismatches continuos. Sai no va a ser tan tonto de quedarse siempre con Smart, y aunque le puede hacer daño también, pero claro, pero en cualquier mismatch, yo me acuerdo de las finales del año pasado de Indiana, que no tenía defensa en ese bloqueo alto que le hacían casi medio en mitad de cancha. O sea, es que vamos a salir perdiendo, porque ni Hayes, ni por supuesto Ayton, ni otros jugadores tienen la capacidad de defender a Shai. Entonces, y claro, no solo defender a Shai, es que Shai no es un jugador tampoco que acapare el balón. Es un jugador que cuando tiene ventaja la aprovecha, y cuando no la tiene, o sea, se suelta el balón, no la acapara, y circula muy bien el balón, y es muy difícil defender a este equipo porque tiene muchos recursos y te puede matar de muchas formas. Lo veo muy difícil con el nivel defensivo que han dado los Lakers en toda la liga. Repito, que la primera ronda han defendido bien a Houston, pero te quiero decir que no es un termómetro del que yo me pueda fiar. Ojalá me equivoque. Que frente a Houston fue una serie a un ritmo muy lento. Sí, porque claro, es que eso condiciona también los guarismos y todo eso. Pero DeAndre Ayton estaba muy cómodo, precisamente en ese ritmo lento, sin tener que correr para arriba. A ver, tú... Smart, estuvo muy bien, Marcus Smart, pero también tiene la edad que tiene. Veremos a ver si... Claro. No, y coincidirás conmigo en que en esta serie, que Sengun, el turco, pues, también es otro de los jugadores que habría que preguntarles qué ha hecho en esta serie cuando no has podido con Ayton en ningún momento. Es decir, estamos hablando que Ayton es un jugador que concede bastante. Pero bueno, tiene pinta esto de un 4-0-4-1, ¿no, Óscar? Sí, yo creo que sí. Ojalá me equivoque, pero vamos, yo si tuviera que apostar dinero, no apostaría más un 4-1. Se me hace muy difícil. Todo depende de si estos Thunder siguen mostrando ese hambre que están teniendo. Además, es que tampoco les he visto en ningún momento de relajación, de decir, oye, igual en alguna tontería de estas que cometen, que ha habido otros equipos campeones que han jugado con esa suficiencia, sí. Pero es que estos, menos una rachita mala que han tenido, que todos los tienen los equipos durante el año, o sea, es que no les ves, o sea, ellos les veo muy centrados, dentro de los partidos con mucha hambre. Hubo un momento, porque ya recordaréis todos cómo empezaron la temporada, que de repente estábamos planteándonos si podríamos ver por primera vez un equipo en 75 victorias, dejar atrás el 73-9 de los Warriors, y cuando se ve que no van a conseguir ese récord y pierden un par de partidos, ahí tienen varias derrotas seguidas que se quedan durante, creo que son un par de semanas, al 50%, y de repente... En la línea que hay últimamente en la cobertura NBA, de repente la gente ya estaba diciendo ya está, ya están acabados, ya es el momento de los Spurs, es el momento de no sé quién, es el momento de no sé cuánto. Y no, hombre, es un equipo que sigue siendo tremendamente joven, que el año pasado ganaron el anillo posiblemente un año antes de lo que les tocaba, por evolución natural de los equipos que solemos ver, y que oye, pues ese golpe pues lo tuvieron que acusar. Ya se recuperaron y es una rotación increíblemente larga. Yo creo que los jugadores 9, 10 y 11 casi serían titulares. Desde luego en los Lakers yo creo que casi seguro el 9, 10 y el 11 de los Thunder sería titular en Lakers. Y desde luego de los equipos eliminados en primera ronda, yo creo que muchos serían titulares. Un equipo con hambre, un equipo que además... yo no entiendo muy bien por qué ahora se le ha puesto la cruz y ahora es el enemigo y ahora caen mal y se persigue a Shai y demás. Y yo creo que eso les está cohesionando también y dándole más ganas. Sí, bueno, está haciendo piña. Yo, respecto a la polémica de Shai, a ver que puede escenificar un poco. Yo creo que muchas faltas son. Yo creo que es más lo que les permiten rascar a Caruso y a Dort y a eso, y no se pita, porque tampoco es que vea muchas de las faltas de Shai que decir, no, joder, es que no es ninguna, no. Yo creo que Shai sabe buscar sus contactos y sabe hacerlo muy bien. Es más, yo creo que vas por el otro lado, porque cuando tienes un equipo que defiende tan intenso, no te van a pitar por las faltas, no te las van a pitar. Y es lo toma hasta los 48 minutos, raca, y sale Dort y te entra Caruso y te raca, y hostias. Pero es que si vamos, entonces, cuando estás tan intenso, es difícil que te piten todo.
Es que si vamos a temporada regular, los 3 equipos principales, los Thunder, los Spurs y los Pistons, se han caracterizado por dar mucha cera. Y es la teoría de Aito. Aito Sí. decía, te van a pitar en torno a 35 faltas por partido. Haz 45. Porque hay 10 que no te van a pitar. Y esto sigue un poco esa línea. Testean el listón de los árbitros, pero insisto, lo hacen los Thunder, lo hacen los Spurs, lo hacen los Pistons y curiosamente solamente se habla de uno de ellos. Es el mejor equipo, uno de los mejores equipos defensivos, uno de los mejores equipos de ataque y yo creo que solo las lesiones podrían evitar que... le escuchaba a Zach Lowe decir que tendría que volver pronto Luka Doncic y tendría que no volver en la serie Jalen Williams para que los Lakers tuvieran una posibilidad. Claro, y a ver cómo viene, te quiero decir. Porque a ver cómo viene, porque puedes jugar en el tercer partido, por ejemplo, pero vas a estar fuera de ritmo y no es nada fácil. Teniendo en cuenta que me parece clarísimo que los Lakers no van a ganar el anillo, aunque consiguieran eliminar a Oklahoma, después tendrían que vérselas con Spurs o con Timberwolves y me parecería cualquiera de los otros 2 equipos favoritos frente a Lakers. Yo no me jugaría ni media con Doncic. Es un jugador que es clave para el futuro de los Lakers. Con una lesión que ya es repetitiva, reiterada, en una zona que además, si se lesiona mucho, hay una recaída que suele ser más lenta que además. Yo no me jugaría ni media. Tenemos el precedente de la temporada pasada de Aaron Gordon, de verle jugar cojo y cómo lo arrastró para esta temporada y cómo ha estado físicamente. Yo no me la jugaría. Es que es el gran enemigo de esta época, que son las lesiones musculares. No es como otros años que pues hacía un cruzado, lo que sea. No, es que las lesiones musculares son asesinos silenciosos. Y el problema es que no te dejan inactivo durante una temporada en blanco, pero te hacen perder muchísimos partidos y tienen muchísimas recaídas. Y mucho entrenamiento y las sensaciones. Yo insisto, estoy viendo otra vez campañas de hay que reducir la temporada a los 82 partidos. Eso no va a pasar. Los equipos no van a renunciar a las entradas. No quieren, ni los jugadores, Ni los jugadores. Son los primeros que no quieren porque... Exacto, porque los jugadores están diciendo, sí, que reduzcan los partidos, pero que el salario no me lo toquen. Y claro, lo que dicen los dueños es, primero, yo no quiero renunciar a estas entradas, pero si tú me compensas económicamente de otro modo y voy a tener menos partidos, tendremos que hablar de los salarios de los jugadores, porque ahora mismo el cálculo de los salarios de los jugadores se hace teniendo en cuenta todos los ingresos, los televisivos, pero también los de las entradas y demás. Entonces hay que ver que eso también sería otra, hablar de los ingresos televisivos, porque tú has pagado los derechos por tener 82 partidos de X equipo o de toda la liga por temporada. Porque claro, los acuerdos globales no afecta tanto. Tú tienes un partido por noche o 2, los vas a seguir teniendo. Pero si tú eres la tele local de los Lakers, que has pagado 10.000 millones por no sé cuántos años y de repente vas a tener 10 partidos menos, ¿quién te compensa a ti eso? Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo más que eso, iría al cambio de reglas. Yo me quitaría los 3 segundos defensivos. Ya sabéis que la NBA se va adaptando. Es que no tiene sentido. Una vez que permite las defensas tonales, no tiene sentido que haya 3 segundos defensivos, porque al final ni la permites las defensas tonales en su totalidad y condicionas el juego. Yo creo que sería más espectáculo porque premiarías más variantes defensivas. Y sobre todo, incluso no permitirías tanto a los ataques. Tendrían que ser más diversificados, sin buscar nuevas soluciones. Más elaborados, veríamos menos correcalles y sobre todo veríamos menos start and stop. Es decir, corro, freno. Es que ese es el problema de las lesiones que hay hoy en día. Ese ritmo endiablado que hay, esos cambios de ritmo y al final que los jugadores lo sufren muchísimo. Y de hecho, si vemos las lesiones de Aquiles de los últimos años, todas son en el mismo movimiento. Es decir, un rectificado, ese paso atrás para acelerar, el pie que llevas atrás es el que revienta el Aquiles. Si tenéis en mente la lesión de Jason Tatum, la de Haliburton, la de Di Vincenzo, son todas
muy similares haciendo el mismo gesto. Pero bueno, dice Quesito Wallace, ahora vamos con la serie de los Spurs, pero dice Quesito Wallace que ve a los Spurs pasando contra Oklahoma. Yo le he comentado que habría que esperar a que se clasifiquen primero ambos a final de conferencia. Sí. Y dice, lo digo porque todo el mundo dice que claro favorito Oklahoma, no sé si vieron la temporada regular como Spurs los sodomizaron. Bueno, la temporada regular es para cogerla un poquito con pinzas, los cruces fueron con circunstancias especiales. No creo que se vaya a repetir el mismo guión en playoffs que lo que vimos en temporada regular, y para mí siguen siendo favoritos los Thunder frente a los Spurs. Evidentemente. Yo sí pienso que San Antonio le puede dar batalla, ¿no? Incluso podría dar la sorpresa, pero bueno, yo vuelvo a repetir, digo, la experiencia es muy importante en playoffs. El otro día publicaba yo un tuit, solo 4 equipos en toda la historia han ganado un anillo sin haber ganado ese núcleo de jugadores una serie de playoffs antes. Es muy difícil de decir, y los Spurs son nuevos en playoffs. O sea, y a este nivel no sé hasta qué punto van a poder pues superar a un equipo como Oklahoma, incluso como Minnesota, que Minnesota, incluso con las bajas que tienen, sigue siendo un equipo en playoffs durísimo. Viene de 2 finales de conferencia consecutivas. Va a estar Edwards. Con el ambiente en Minnesota va a ser espectacular. Con este rollo. Ahora hablamos de la serie de Spurs contra Wolves. Dice PT34 que el tratamiento en España ha ralentizado la recuperación de Doncic en vez de acelerarlo. No, No. Lo normal es que Doncic ni siquiera estuviéramos hablando de que fuera a participar en semifinales de conferencia. Mal no le ha hecho, seguro. Y Julio dice, a mí me gusta más el básquet con 3 segundos defensivos, no me gusta el tronco quieto en medio de la zona. A ver, una cosa es quitar los 3 segundos defensivos y otra cosa es que tú puedas poner 3 segundos en zona defensivos, que no es lo mismo. Los 3 segundos defensivos de la NBA es que no puedes estar quieto, parado con el mismo defensor durante 3 segundos. Y dice Julio, no me extrañaría que los Spurs ganasen el oeste y luego perdiesen las finales. Bueno, dependerá con quién se cruzaran. Pero estamos haciendo baloncesto ficción. Vamos a seguir con la previa de las semifinales de conferencia, que antes de llegar a finales de NBA y a finales de conferencia hay que pasar por la segunda ronda. Y en este caso, esta noche a las 3:30 comienza. Por cierto, este no está televisado en España. Sí que es verdad que el primer partido de la noche, el de las 2, lo va a echar DAZN. Este de las 3:30 no va a estar televisado. Primer partido en San Antonio esta noche a las 3:30. En la noche del miércoles al jueves también a las 3:30 el segundo encuentro de nuevo en Texas. La noche del viernes al sábado a las 3:30 en Minnesota. El tercer partido el domingo. A la 1:30 tendremos el cuarto partido. Si fuera necesario un quinto sería el martes 12, o el sexto sería el viernes 15 y el séptimo partido, de ser necesario, sería el domingo 17 de mayo. Llegan los Spurs después de esa victoria 4-1 frente a los Blazers, con susto de por medio de Víctor Wembanyama, con ese golpetazo contra el parquet con la cabeza y ese protocolo por conmoción. Y llegan los Timberwolves después de haber eliminado a los Nuggets en una serie, Óscar, que a los Timberwolves evidentemente les hace daño con la lesión de DiVincenzo. Además, Ayo Dosunmu también es baja para esta noche, pero ojo, va a estar disponible Anthony Edwards. Yo no sé si es inteligente o no, si es demasiado arriesgado o no. Entiendo, por un lado, las urgencias y las ganas de exprimir todas tus opciones contra un equipo como los Spurs. No puedo evitar tener miedo a que eso lleve a una lesión. No, Ayo Dosunmu es baja. Nos presenta aquí Quesito Wallace. Sigue con esa tensión ese tirón en la pantorrilla. Y sabéis que es una de las palabras más temidas en la NBA en los últimos años. Calf strain, todo el mundo teme por el Aquiles y enseguida lo ponen a descansar. Así que esta noche Ayo Dosunmu no va a estar. Y te decía, Óscar, es un equipo que ha abrazado una identidad que hasta ahora no tenía, un poco en la línea de aquellos Grizzlies de Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane y Dillon Brooks, ¿no? Con la versión hacendado de Dillon Brooks, que es Jaden McDaniels.
con un equipo muy alto, con Randle, con Gobert, basándose en la defensa principalmente y sobre todo en un equipo donde han ido saliendo jugadores con las bajas que han rendido por encima. Sí. Y yo siempre pongo la misma comparación, Óscar. Esto es como cuando te rompes un hueso o tienes un accidente y al principio la adrenalina te hace salir de la zona donde estés o levantarte o hacer algo, pero cuando eso cae de golpe. Hemos visto muchas veces equipos que cuando se lesiona, sobre todo si es una gran estrella del equipo, durante un partido, 2, una semana, el resto de jugadores dan 1 o 2 niveles más de los habituales, pero normalmente suele caer el bajón. Tenemos la duda de cómo vendrá Anthony Edwards. Si está a su nivel, pues se acaba esta discusión porque Donte Vincenzo no es tan importante y puede ser sustituido. Pero la prueba a la que se enfrentan los Wolves es dura. No sé si estás conmigo, que con la tranquilidad o con el margen de saber que ellos no son los favoritos, que todo el mundo Sí. da por hecho que los Spurs van a pasar relativamente fácil y eso también les da cancha Sí. para ser peligrosos. Probablemente por ahí puedan pasar una de las claves de la eliminatoria, que los Spurs van a ser su mayor rival. Si en un momento dado pues los Wolves se mantienen en menos partidos y los llegan a finales igualados, hay que ver cómo van a responder. Ellos ya han estado ahí y saben más o menos qué situaciones se van a encontrar. Lo que no sabemos es en situaciones de partidos apretados, de partidos de un tercer partido, quinto partido con la serie igualada, cómo van a estar las pulsaciones. En teoría, en una serie a 5 o 6 partidos, tal y como está Minnesota, pues, hombre, San Antonio se tendría, porque es un equipo físico también, tendría que imponerse. Si los partidos son a ritmo lento, cuidado que Minnesota por ahí puede sacar mucha tajada. Pero vamos a ver, a mí me hubiera gustado ver esta serie en plenitud de condiciones. Pero porque yo creo que Minnesota sería un equipo que le podría dar mucha guerra. Pero claro, tiene lo que tiene el handicap que tiene. También ya lo dije yo contra Denver, que pensaba que iba a condicionar mucho la lesión de Edwards o el estado físico. Aún así lo sacaron, pero claro, tampoco es que Denver estuviera para tirar cohetes. No tengo ganas de discutir con PT34, pero nos dice, el pronóstico de baja era el mismo para Luka y Reeves ya ha vuelto. No es lo mismo. En el caso de Austin Reeves se hablaba de 3-4 semanas. En el caso de Luka Doncic se hablaba de 4-6 semanas. Quien hablaba de 3-4 enseguida se le contestaba, no, mira, es que eso es de primera lesión y hay que recordar que la lesión de Luka Doncic es en una zona que ya ha tenido lesionado en esta temporada y que es un tema grado 2. No es lo mismo lo oblicuo de Reeves, que puedes jugar con molestias y demás, que un pinchazo en el aductor, donde además ya ha estado lesionado. Lo que se hablaba de Luka Doncic era siendo muy optimistas y además nunca dieron los plazos. Igual que de Austin Reeves, los Lakers sí que dieron plazos. De Luka Doncic no se han dado plazos concretos. Todo lo que ha salido ha sido especulación de los periodistas. Y se hablaba de 40 días porque es la media que han estado de baja los jugadores que han tenido una lesión similar. Pero insisto, una vez más, no se han dado plazos desde... Sí, pero en LA Times ya especularon con que no iba a jugar la segunda ronda. Solo podría jugar si llegaron a fin. Eso salió en LA Times. Claro, lo que ha hecho Luka Doncic es venir a España para hacer un tratamiento con células madre, que se supone que acelera un poco esa recuperación de esa rotura de fibras que tiene en los aductores Luka Doncic. Insisto, a mí me sorprendería verle y me parecería muy arriesgado. Lo hemos visto muchas veces. Está el caso de Aaron Gordon que yo mencionaba antes, pero estoy pensando en Chris Paul, estoy pensando en James Harden, estoy pensando en jugadores, además de estilos similares, de posiciones similares en pista, que por volver un poquito antes vieron reagravada la lesión. Y yo no quiero pensar en lo que sería una lesión más grave de Luka Doncic. Yo solo contemplo una vuelta de que hubiera un gran sorpresón y los Lakers se plantaran en el tercer partido con un empate a 1. La única forma, es lo único que contemplo, pero vamos,
Aún así, yo tengo asumida la derrota aquí. Ojalá, aún así, ojalá Óscar, ganaran. O sea, es que veo muy, muy superior a OKC. Y si te pones 2-0, no creo que los Lakers se vayan a plantear el que Doncic sale a jugar, ¿eh? pero es que incluso con el 1-1, o sea, es que Sí, sí. porque Pero esto no yo me imagino que esto no ellos son las asumirán el finales NBA. riesgo, pero Esto no son las finales NBA. Es decir, tú estás en sí. las finales NBA y dices, coño, me he puesto 1-1, me tengo que arriesgar, ¿no? Lo que hicieron otros jugadores en su momento. Pero estás en segunda ronda. Te queda todavía pasar las finales de conferencia y luego las finales. Pues, ojo, yo no me jugaría una lesión que, insisto, que se reagrava, que deja la zona más sensible y más propensa a ese tipo de lesiones en el futuro, con un jugador de 27 años. Yo no me la jugaría. Yo le diría a Luka Doncic, mira, este año no vamos a ganar el anillo, así que desde tranquilito, si te recuperas al 100%, cuando estés al 100%, si estamos en competición, juegas. Si no estás al 100%, relájate, pasa un buen verano y en septiembre nos vemos. Y es que realmente, antes de empezar la temporada, ¿cuál es el objetivo de los Lakers? Yo decía, pues están en segunda ronda. Con la plantilla que había, está en segunda ronda. O sea, a finales de conferencia yo no lo veía factible. Los Lakers han cumplido en ese aspecto. Uh-huh. Ni con el equipo completo, ni con todos sanos. Creo que la plantilla ya no es que tenga carencias, sino que está desequilibrada para poder competir en una conferencia como esta. Si estuviera en el este, pues todavía te podría comprar ese, pero en el oeste lo veo casi imposible. Nos dice en Julian que está saliendo del trabajo, dice, aparte no creo que vaya a hacer una gran diferencia porque veo muy superior a OKC contra los Lakers sanos y no sé cómo se contaría después un 4-0. Dice Juliuch, ¿qué le ha pasado a Kennard desde que ha vuelto Reeves? No, a Kennard no le pasó nada al volver Reeves. A Kennard lo que le pasó es que Ime Udoka se dio cuenta de que podía atacar a Luke Kennard, algo que no había hecho en toda la serie. Y los Rockets empezaron a atacar a Kennard, que es un grandísimo tirador, que es muy buen jugador, pero defensivamente es un lastre enorme. Entonces, lo que hicieron los Rockets fue empezar a atacar a Kennard y eso pues limitó su presencia. Además, le desgastó mucho físicamente y bueno, no hay más. Es decir, Luke Kennard va a seguir teniendo sus buenos porcentajes y ya está claro que Marcus Smart va a ser el base del equipo, no como al principio de la eliminatoria contra Rockets, que era Kennard. O sea, lo raro es que lo raro es el rendimiento que tuvo en ese primer partido. Ese no es el nivel de Kennard habitual, te quiero decir. No podemos pensar que va a ser el Kennard de toda la serie de playoffs. Lo raro es que Udoka tardara 3 partidos en darse cuenta de que, oye, ¿qué te parece si buscamos atacar a Kennard? Hombre, es que eso debería de estar desde el partido 1, donde, oye, mira, a lo mejor nos ganan, pero que no sea porque no metemos bajo el aro a Kennard 15 veces por cuarto. Pero bueno. Por volver a la serie, que nos hemos vuelto a desviar a los Lakers, esta serie entre los Spurs y los Timberwolves, te decía, unos Timberwolves que han abrazado esta nueva identidad y que por ahí tiene que pasar el tema, ¿no? Sabemos que los Spurs son físicos, los Spurs son un auténtico equipazo con y sin Wembanyama, tienen un juego exterior, una rotación exterior excepcional, defienden de maravilla, además muy, muy potentes, muy físicos, muy agresivos también. Los Timberwolves, Óscar, no sé si opinas como yo, tienen que aprovechar el subidón de moral de haber eliminado a los Nuggets, con esa rivalidad además que tienen, con ese ambiente que tienen ahora mismo en el vestuario, apretar bien en defensa e intentar sacar uno de los dos primeros en San Antonio y luego a ver qué pasa. Sí, desde luego. Crear por lo menos una mínima duda dentro del equipo tejano, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero que surjan las dudas, pues una derrota que que puedan arrancar un partido en San Antonio sería vital. Con un 2-0 pues se va a ser muy, muy difícil. Van a tener que poner su ritmo de partido. ¿No? Estos Spurs no los puedes dejar correr porque tienen con Darren Fox, con Castle, con Basel, o sea, con Harper.
O sea, tienen gente que si les dejas correr te van a matar. Y Minnesota no tiene ahora el físico para eso, pero entonces yo creo que va a estar la clave en ese ritmo de partido. Si Minnesota baja las revoluciones y juegan lento, ahí Wembanyama igual ya no tiene tanto espacio, porque claro, Wembanyama, con todo lo bueno que es, si en esas llegadas que tiene de tráiler, que no le va a parar nadie, o cuando se ponen los pequeños de San Antonio a correr, es la leche. Entonces creo que ahí va a estar la clave. Claro, es que Wembanyama se va a encontrar con un equipo que, al menos frente a los Nuggets, funcionó muy bien la defensa de ayudas de los hombres grandes, las manos abajo, más que el golpear en el poste y demás, esas manos abajo para intentar molestar bueno, cuando recibes el balón y no estar cómodo, pero yo creo que sobre todo la clave va a estar en el juego exterior. Es decir, porque a Wembanyama le van a tirar cuerpos, Sí. si me entiendes, en tanto aleros como pivots, Naz Reid, Julius Randle, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, esos van a estar ahí con Wembanyama. Mi pregunta es, ¿quién para a Stephon Castle? ¿Quién para a Darren Fox? ¿Quién para a Dylan Harper? Sí, no, depende del acierto de estos jugadores. Si los tres jugadores están acertados, Minnesota no va a tener nada que hacer. No, sobre todo con jugadores, que es que San Antonio te puede cambiar el ritmo desde el partido, que eso es una ventaja muy grande respecto al banquillo de Minnesota. Es decir, un Harper entonado, y eso que a Harper lo están trayendo muy bien, te puede romper un partido, la dinámica de un partido por completo, o tienes la seguridad de Keldon Johnson. A mí Harper me encanta, yo creo que hay una figura espectacular. Pero y yo creo que está muy, muy, muy bien llevado por parte de San Antonio. Sí. Julio nos recuerda que leemos los mensajes, dice que cuando en la NBA solo se permitían defensas individuales, se hacían muchas zonas camufladas, los 3 segundos defensivos por lo menos es algo más objetivo, y nos pregunta si hay estadísticas de más lesiones ahora que antes. Son lesiones diferentes, es decir, antes veíamos más fracturas, pues también era un juego mucho más físico, y entonces veíamos pues eso, las caídas, los golpes, los jugadores se tiraban a por todo, el equipamiento no era el mismo que hay ahora, tanto, pues por ejemplo, las canastas, el propio parquet, las zapatillas y demás. Sí, pero de todas maneras, ahora no me lo sé de memoria. Luego te enlazo, lo dejo en un tuit y os enlazo una página que hay estadísticas de lesiones. Sí. Y ahora os lo enlazo. De los últimos 35 años por ahí hay una página que está muy bien y la suelo consultar. Está bastante bien. Luego lo enlazo y ahí podéis ver un poquitín de la evolución de las lesiones y el número. Y luego que también hay que tener en cuenta que a veces se nos van los ojos cuando hay alguna estrella que tiene una lesión más llamativa. De repente, esto es como cuando te compras un coche. Tú te compras un coche, no habías visto ese coche en ningún lado y desde que te lo compras todo el mundo lo tiene. Y vas por la calle y dices, hostia, otro como el mío. Pues esto pasa parecido. Pasamos una época en su día donde todo eran cruzados. También es verdad que era una época donde se penetraba mucho más a canasta, había más cambios de dirección en la penetración y demás. Luego estamos ahora en la época del Aquiles, donde hemos visto a unos cuantos jugadores importantes romperse el Aquiles, pues un poco lo que decíamos, ¿no? En este ritmo de juego diferente, más explosivo, más de stop and go, de parar, acelerar, frenar y demás. Y Manu, y una cosa, hoy en día también hay muchos protocolos que por precaución dejan a los jugadores en barbecho, como digo yo, durante más tiempo del que podrían realmente estar jugando. Antiguamente hubo muchísimos jugadores que se lesionaron de gravedad por volver antes de tiempo y hoy esos protocolos vienen pues de ese tipo de situaciones. Se aprende de la experiencia y se ha visto que, oye, que es que si tu menisco te está diciendo que pares, para. Porque si sigues, pues va a ser el menisco y a lo mejor es un ligamento. Entonces, para. Y luego el tema de las lesiones musculares, también se tiene mucha más paciencia. Antes veíamos a muchos jugadores jugar con lo que ahora sería un grado 1 y demás. Entonces se jugaba, lo veías cojo. O estoy pensando, por ejemplo, aquel mítico partido de Isaiah Thomas con el tobillo como un botín, como un botijo.
Dice Julio, espero que no sea Conley el que tenga que parar al juego exterior. Y dice, ¿no creéis que contra Wemby un tipo tan fiable en el triple como Di Vincenzo era clave? Los Blazers notaron mucho no tener un tirador fiable. Bueno, depende, porque ha sido un poco irregular a veces Di Vincenzo y si te aparece Shannon Jr. anotando como estamos anotando, o te aparece un Dosunmu a hacer esos 2 partidos que hizo, pues ni tan mal. Yo creo que es muy importante cómo esté la cabeza de Julius Randle, un Julius Randle muy irregular que se va mentalmente de los equipos, de los partidos a veces, y si está centrado y fino en ataque, va a ayudar mucho a los Wolves. ¿Qué te parece esta serie? Yo voy a decir un 4-1. Yo creo que para mí los Spurs son todavía muy superiores. Creo que me pueden dar en la boca los Timberwolves y que esto puede ser una serie un poco más larga, pero creo que los 2 primeros van a caer para el equipo de Texas y que va a ser clave el tercero, ¿no? Si llegamos con un 3-0, yo creo que esto va a ser un 4-1. Si por lo que sea Timberwolves consigue robar un partido en San Antonio, ahí es otra cosa. Sí. Bueno, yo le voy a dar un 4-2. No descarto que Minnesota podría ganar 2 o incluso que San Antonio se relaje en un quinto en casa. Le voy a dar un 4-2, pero veo a San Antonio favorito, más que nada por la cuestión física, ¿no? Me gustaría hasta qué punto, si Minnesota hubiera llegado con todos sus efectivos, hasta qué punto podría haber exprimido este equipo, porque sería una prueba de fuego muy importante de cara a la final de conferencia. Ya veremos, tienen que llegar los 2, ¿eh? No vendamos la piel del oso antes de tiempo, pero yo creo que San Antonio va a pasar. Los Timberwolves son ese equipo que muchas veces hablamos de que es el equipo más incómodo para ciertos rivales, ¿no? Y se habló de Oklahoma, se habló de Denver, y eso lo hemos visto los últimos años, y se habla también de estos Spurs. Nos dice José López, el problema de las ayudas defensivas que tiene que hacer Minnesota para parar a Wembanyama es que San Antonio desde fuera les puede acribillar porque tienen un perímetro espectacular. El caso es que contra Denver las ayudas estuvieron muy bien hechas, porque la ayuda no es simplemente el hombre que viene a cubrir a quien está con Wembanyama, sino que tiene que acudir otro a cubrir ese hueco y luego otro a cubrir ese hueco, y eso Minnesota lo está haciendo muy bien. Veremos a ver cómo responde San Antonio a esas ayudas, y si vemos esas ayudas, yo creo que se van a dar así, pero veremos. Y Julio nos pregunta si tiene para mucho Dosunmu. Está day to day. Simplemente, esto es un poco lo que estábamos diciendo. Posiblemente hace 20 años Dosunmu jugaría hoy. Tiene una tensión en la pantorrilla, eso da pánico a un posible Aquiles. Casi todos los jugadores que se han roto el Aquiles en las últimas temporadas, si repasamos las semanas anteriores, todos informaban de molestias en la pantorrilla, así que los equipos ahora tienen pánico a que eso suceda. Dice Julio, sé que esa batería de juego exterior, Castle, Fox, Basel y Harper es brutal. Sí. No, tienen juego exterior y no nos olvidemos, ya no es tan exterior, pero no nos olvidemos de Harrison Barnes, además con la experiencia que tiene. No nos olvidemos de Carter Bryant, que es un jugador que tiene una pinta también espectacular, que va dejando minutos a cuentagotas, pero siempre que lo hace está muy bien. Los Spurs son un equipazo. No me quiero olvidar de Luke Cornett, que cuando tiene que suplir es... Sí, eso es verdad. El partido que ganan los Spurs sin Wemby hace partidazo. Uh-huh. Vamos a la conferencia este, si te parece, Óscar. Vamos a hablar de los Pistons y los Cavaliers, los 2 equipos que se clasificaron ayer teniendo que ir a un 7º partido, 2 equipos que dejan sensaciones más que preocupantes. El primer partido será la noche del martes al miércoles a la 1, del jueves al viernes a la 1 será el segundo partido, ambos en Detroit. El tercer partido el sábado a las 9 de la noche. Y esto, para la gente que me comentabais el otro día, que decían en DAZN que ya no iba a haber más partidos en horario amable europeo, dependía de si había 7º partidos en la primera ronda. De hecho, ayer hubo un partido a las 9:30 y cómo estuviera agendada la segunda ronda. Ya veis que tanto el sábado a las 9 como el domingo a las 9:30 va a haber partidos en horario europeo. Bueno, esto de hablar así tan rápido a veces, con lo sencillo que es ir a buscar el calendario
y mirarlo. El tercer partido, como os digo, será el sábado a las 9 de la noche y el cuarto el lunes a las 2 de la madrugada, el tercero y el cuarto en Cleveland. De ser necesarios, el quinto sería el miércoles 13, el sexto el viernes 15 y el séptimo el domingo 17 de mayo. Óscar, dos equipos, lo comentábamos antes, que dejan más dudas que certezas después de esta primera ronda. Dos equipos, uno más presionado que otro, porque recordemos que los Cavaliers eran uno de los grandes favoritos en el este inicio de temporada, que están en un momento del proyecto ya mucho más avanzado y que han hecho un movimiento a la desesperada con el traspaso de Garland por Harden en un win now que dicen los estadounidenses. La presión es total y enfrente a unos Pistons que no partían con tanto protagonismo o con tanta favoritismo a principio de temporada, que han sido el claro dominador de la conferencia este en temporada regular, pero que se han pegado un buen tropezón a pesar de haberse clasificado en primera ronda frente a los Magic y que han dejado muchas dudas también. Sí, Detroit quizá, sobre todo muy malas sensaciones por parte de Jalen Duren. Tampoco es que el juego interior de Detroit haya estado muy bien. Tampoco hay Isaiah Stewart. Hombre, hemos visto a Kate Cargan que se puede echar el equipo a la espalda cuando es necesario. Un Duncan Robinson muy, muy fallón, no tan fiable desde la línea como suele ser habitual en él. Y un Tobias Harris que te puede salir el partido como este séptimo partido o puede tener un día más discreto. O sea, no hemos visto un equipo tan regular como la redundancia, una regular season, ¿eh? De decir que Orlando le ha puesto las cosas difíciles. Es un equipo que cuando le aprietas también se le empiezan a ver ciertas carencias. Duren es un jugador que se lo tienes que dar muy mascadito en la zona para que te haga puntos. Hay que decir, se le ha visto muchísimo. Wendell Carter se las ha hecho pasar de todos los colores. Y por parte de Cleveland, es que me falta esa conexión que hay entre el juego exterior y el juego interior. O sea, es que tienen una batería de juego interior con Mobley y con Allen que es que yo la veo completamente desaprovechada, tío. Es que en ningún momento Harden y Mitchell, tío, han logrado conectar con ellos cuando ha habido momentos del partido en que no estaban acertados y que han empezado a tirar y a tirar y a tirar y ha habido, aunque en los tres últimos partidos Mobley ha estado en su línea, pero ha habido partidos que se ha tirado 5 o 6 tiros. O sea, no puedes tener ese tipo de desequilibrio en un equipo que tiene ese potencial interior, que el séptimo partido lo ganan porque cogen 20 rebotes ofensivos. Y porque ya Red Allen está a un nivel espectacular. Yo creo que por partes, que además nos preguntan por aquí por los Pistons. Nos pregunta Julio si vimos mejor a los Pistons ayer o es que los Magic fueron escopetas de feria. No, a ver, yo creo que los Pistons, los 3 primeros partidos están horribles. En el cuarto se lesiona Franz Wagner, un Wagner que había provocado 6,8 pérdidas de Kate Cunningham por partido. Después de eso se quedó en menos de 5, en 4,6 y eso le facilitó la vida a Kate Cunningham. Pero también apareció Tobias, que suele ser bastante irregular. No vas a tener 30 puntos por partido de Tobias Harris. Y yo señalo un poco lo que decías tú, Óscar, Jalen Duren. Un Jalen Duren al que yo creo que tiene que dar un paso adelante para que estos playoffs no le cuesten muchísimo dinero. Recordad que es agente libre este verano. Mira, nos pregunta, bueno, ahora cuando hable de los Caps te contesto a lo de Strus, Juliuch. Yo a los Pistons los he visto que se han dado un golpe de realidad con los playoffs y tengo la sensación de que llegaron un poquito sobrados, con la sensación de ver a los Orlando Tragic delante y decir, bueno, esto lo tenemos hecho y luego llevándose los sustos. Me sigue preocupando mucho JB Bickerstaff. Yo creo que JB Bickerstaff no sabe ajustar durante los partidos ni de partido a partido, con lo cual yo no me fío de los Pistons. Yo lo dije la semana pasada. Yo me esperaba una pistonada de los Pistons, pero no en primera ronda. No me esperaba ese estar 3-1 en contra. Con lo cual, si la tuvieron en primera ronda, me espero cualquier cosa contra los Cavs. Respecto a los Cavs, primero, la opinión sobre el cabezazo de Strus a Barnes, para mí es flagrante tipo 2, porque le dan una jugada donde después de anotar
canasta los Cavaliers. Strus se va a por Scottie Barnes. Intenta un primer cabezazo, Scottie se aparta, en el segundo le pega la cabeza al pecho, sin dar cabezazo, se acerca y hace así. Y de segundas le da un cabezazo, y le da un cabezazo en la barbilla. Eso fue juzgado como flagrante tipo 1, para mí es flagrante tipo 2, porque no hay intención de jugar la pelota, es fuerza excesiva, va a hacer daño, para mí es flagrante tipo 2. Y hay otra jugada de Donovan Mitchell con Colin Murray Boyles, que está el jugador de los Raptors, va a canasta y Donovan Mitchell intenta taponar, no llega, va al bulto y la agarra del cuello. Eso, si miramos el reglamento, también es flagrante tipo 2, pero bueno. Dicho esto, estoy contigo, Óscar. El problema de Harden es su irregularidad, cómo se desconecta principalmente en los partidos de playoffs y que da la sensación de que ahora con Harden los Cavs tienen dos maneras de jugar. O juegan con Harden para los grandes o juegan como jugaban antes, de una manera que fluya, que acaba cayendo la bola en manos o de Donovan Mitchell o de Harden. No hay esa organicidad que había con Garland, en la que los 4 grandes jugadores principales de los Cavaliers casi tenían los mismos tiros. Sí, los mismos tiros casi. Exacto. Pues eso ya no está ahí. Entonces, para mí es una manera de desperdiciar a un tipo como Evan Mobley, que me parece que tiene una calidad espectacular, y un tipo como Jarrett Allen, que hemos visto que cuando se le alimenta al perro grande, pues come. Pero es lo que compraste cuando fuiste a por Harden. Es decir, Harden siempre ha sido así, ha jugado una cosa o la otra, no ha sabido combinar las dos. Cuando ha tenido grandes pivots, ha usado el pick and roll hasta la saciedad, y cuando no lo ha tenido, pues ha buscado compañeros tirar de 3 además de tirar él. A mí me cuesta ver un favorito, porque las sensaciones que me han quedado de los dos son bastante malas. Entonces, tengo la sensación de que va a ser una serie al fallo, ¿no? A buscar el fallo del otro, intentar aprovechar el fallo del otro, y quien saque más rédito. El menos malo, ¿no? Que gane el menos malo. Es que con Detroit me queda la sensación de que ha habido partidos que ha ganado porque Orlando ha estado muy, muy, muy negado. Sí, en algunos partidos. Que no digo yo que Detroit no haya forzado también muchos de esos errores, pero fallar 23 tiros no es normal. Y en esta segunda también, pues tampoco. Este último partido quizá lo rompe Tobias en ese último minuto del segundo periodo, que es cuando consiguen esos 10-11 puntos. Pero claro, Tobias Harris no es como has dicho tú, no es un jugador de 30 puntos por partido. Tiene que buscar una regularidad y que aporte más gente. Que aparezca gente que anote con más asiduidad. Tienes a un tío como Ausar Thompson, al que puedes no defender directamente porque es negado de cara a canasta, y eso ya sabemos lo que pasa en playoffs. Hola Matisse Thybulle, que vemos como... Hay una jugada el otro día que la hace muy bien, coge rebote y coge un rebote, o no, penetra, de esto que da vueltas en círculos y se queda solo a 2 o 3 metros de lado y no tira y busca el pase. Hizo un Ben Simmons. Es que ahí se ve claramente lo que es. Hizo un Ben Simmons de manual en esa jugada, no tan exagerado porque no estaba solo debajo del aro, pero hizo un Ben Simmons de manual. Dice Julio, ayer pusieron una estadística de Harden en los 2 anteriores partidos 7 y eran de vergüenza. No, si es que a Harden ya lo conocemos y su estadística en playoff está ahí, sus partidos de 4 de 21 en tiros. Eso sí, Harden en los cuartos partidos yendo 3-0, perdiendo, ahí se sale, ahí mete muchísimos puntos y es buenísimo para hacer la media. O en el primer partido también tiene muy buenos, pero las estadísticas de Harden en sextos y en séptimos partidos. En séptimos, el otro día lo vi, eran 35%, ¿cierto? Sí. Eran 7 partidos, 7 Game 7 y tenía 35%. Bastante pobre para un jugador que supone que en esos partidos pues tendría que dar un poco más para que su equipo gane. Lo dicho, yo creo que va a ser una serie igualada. Yo creo que aquí podemos ver una serie larga, 6 o 7 partidos. No me atrevo a dar un favorito, porque creo que pues es lo que hablábamos de Duren, que además está ahora muy presionado también psicológicamente. Bueno, hay una serie de factores que quien sepa aprovechar los errores del rival y maximizar sus virtudes será quien se lo pueda llevar. Evidentemente el factor cancha es para Detroit, con lo cual voy a poner
pelín favorito a Detroit, así que voy a decir 4-3 Pistons. Sí, venga, yo voy contigo. Voy con otro 4-3 para Detroit por el factor cancha. Y la semifinal que nos falta, la de los Knicks y los Sixers. Una semifinal donde vamos a ver guerra ya desde la venta de entradas. Han anunciado los Sixers que restringen la venta de entradas a solamente los residentes en la Gran Filadelfia y que los que no sean residentes ahí, pues que directamente se van a anular sus pedidos y que a lo mejor ni les devuelven el dinero. Se ha creado muchísima polémica. Luego han sacado una nota diciendo no, que sí que se les devuelve el dinero. Pero bueno, se ha liado lío en Nueva York con el tema de Filadelfia, porque hay que recordar que en los últimos partidos que han disputado los Knicks en Filadelfia, incluyendo series en las que se han enfrentado, casi hemos visto más aficionados de los Knicks que de los Sixers en Filadelfia. Unos Knicks que vienen de llevarse un pequeño susto frente a Atlanta después de los 3 primeros partidos y luego resolver la serie contundentemente con esos 2 últimos encuentros, y unos Sixers que vienen de... No sé si opinas como yo, Óscar, llevas esa sudadera, de aprovecharse de errores no forzados, heridas autoinfligidas de los Celtics y del señor Matsula para clasificarse. Llegan subiditos, ha hecho declaraciones Joel Embiid y pues calentando ya la serie y demás. Y bueno, ¿qué te parece esta serie entre los Knicks y los Me parece una serie que va a estar más bonita que la otra semifinal entre Detroit y Cleveland. Nueva York, esos 3 primeros partidos, ese 1-2 se puso mal, pero muchos de sus jugadores se han ido cogiendo la forma. Anunoby está espectacular. Michael Bridges este último partido le ha venido de maravilla porque no estaba acertado y le ha venido muy bien. Y bueno, pues Towns ha estado ahí, pues bueno, aportando en otras facetas cuando han anotado, y Branson, que sufrió mucho los 3 primeros partidos, pues también ha ido recuperando el pulso con ese último partido, 38 puntos o algo así, o 39, uno de esos. Es decir, Nueva York ha ido a más. Entonces, con esta Filadelfia, yo creo que ha aprovechado un poquitín también los fantasmas que ha tenido los Celtics, sobre todo con ese descalabro del triple. Creo que Nick Nurse ha estado inteligente, ha planteado ese 7º partido muy bien, sin hacer ayudas muy largas, dejando muchos triples que no eran liberados y simplemente que eran triples que eran tras un pase sin ninguna salida de bloqueo ni nada. Impidió que hubiera ayudas muy largas y muy necesarias. Cuando Boston tiene 1 metro de ventaja a sus jugadores y pueden dividir al equipo rival, es cuando hacen realmente daño y encuentran siempre o un tiro elaborado o un balón interior. Y Nick Nurse, sobre todo con Edgecombe y con Maxi, que les indujo a decir, oye, aguantar con el cuerpo, aunque Brown y White sean superiores físicamente, pues trabajaron dentro de sus medidas. Y claro, Boston, en cuanto no le entraron los triples, pues se fue desangrando, y yo creo que se fue haciendo el harakiri, ¿no? Para mí hay una clave de cara a esta segunda ronda por parte de los Sixers. Ahora hablaremos de los Knicks. Para mí una clave muy importante, y es que y me venía la gente en los comentarios a decir, decías que jugaban peor con Embiid. Por cierto, aprovecho de nuevo para decir que me encanta que comentéis. Yo lo leo todo, menos los insultos, lo publico todo menos los insultos, y quiero aprovechar para daros las gracias, que estos días nos estáis escuchando más que nunca, y la verdad es que se agradece. Yo cuando hablaba de que los Sixers jugaban mejor sin Embiid, me refería a que hasta este último partido, cada vez que ha estado Embiid en pista, Edgecombe desaparecía directamente. No sé si por ansiedad, por nervios, simplemente por la gravedad que se genera en torno al camerunés. Y lo de Maxi, si tenéis el League Pass, buscarlo y poneroslo. Los primeros cuartos de Maxi, cuando está en beat, apenas mira al aro. Las jugadas de Maxi eran, voy a buscar a Embiid, se la paso. Voy a buscar a Embiid y se la paso. En cambio, en este 7º partido, es la primera vez en esta temporada que jugando Joel Embiid, Edgecombe tiene un buen partido. Que tiene tiros a canasta y demás. Para mí esa es la clave. Si Embiid puede estar a buen nivel
sin perjudicar, entre comillas, a Maxi y a Edgecombe. Entonces, oye, sí. La cuestión es cómo va a estar físicamente Joel Embiid, cómo va a poder lidiar contra esos momentos en los que Mike Brown pueda tirar de doble torre y meter a Mitchell Robinson con Karl Anthony Towns. Es una serie que yo creo que los Knicks son superiores, pero que el factor emocional también va a estar, y como los Sixers empiecen a sentirse cómodos y se les ocurra robar uno de los 2 primeros partidos, ahí Sí, ya se han yo creo la física. que esta serie se puede ir a 7 partidos tranquilamente. Sobre todo, es muy importante la velocidad de Maxi, que en el 7º partido ninguno de los bases de Boston pudieron frenarle, tanto en el pick and roll como en el 1 contra 1. Esas 2 jugadas que mete al final del partido, que son las que deciden el partido, es que ni le ven, No, y eso es importante porque... porque todos los titulares se los ha llevado Embiid, y el partido quien lo mata es Maxi. Sí, efectivamente, eso es lo que te decía. Y encima cuando estaba el partido ahí, decidiéndose. Hay que recordar que tuvieron 3 posesiones seguidas, los Celtics, estando una abajo, 3 posesiones seguidas para ponerse por delante. Fallaron con una muy mala selección de tiro bajo mi punto de vista, aunque Matsula sigue diciendo que no, que no cambiaría nada, que está todo perfecto. Y luego apareció Maxi. Y no me quiero olvidar, nos mencionaban aquí en el chat antes a Paul George. Partidazo de Paul George. Qué bien le ha sentado. Y la serie en general. Sí, va a haber que doparle todos los años para que descanse 25 partidos y vuelva a este nivel, porque qué nivel de Paul George, sobre todo defensivamente, con mucho menos protagonismo en ataque, pero defensivamente, qué nivel de Paul George. Sí, pero metiendo esas canastas de veterano que son muy importantes. Yo la clave que veo en Filadelfia es que la voz cantante la lleven Edgecombe y Maxi, y sobre todo que Embiid, que los tiros de Embiid sean esas continuaciones que hace, esos tiros a 4 o 5 metros. Cuando recibe fuera de la zona y postea a 3 o 4 metros del aro, que le cuesta un mundo y Dios, y que interrumpe la circulación de balón, son casi todo pérdidas de balón, tiros forzados, casi nunca saca nada positivo. Entonces, Embiid ya no es ese jugador. Entonces, Embiid, ese tipo de continuaciones a que se para a 3 metros y que mete, de eso puede hacer, se puede hinchar con Maxi y con Edgecombe. Entonces, eso es el tipo de juego que tiene que hacer. Algún rebote ofensivo cuando tenga ventaja. Pero esas jugadas de espalda al aro que tarda 6, 7 segundos en maniobrar y que luego nunca saca nada, eso no trae nada positivo para Filadelfia. Y un Embiid que está muy fallón desde el tiro de 3, es decir, a Embiid le tienes que dejar tirar desde el codo, desde el triple. Claro, que no, pero si desde los 4 o 5 metros las estaban metiendo todas. Y luego ser listo, lo que pasa es que, claro, ser listo y Karl Anthony Towns no suele combinar bien en la misma frase, porque ya sabemos que Embiid va a flopear, se va a tirar, va a sacar 10, 12 tiros libres que faltas que y no con eran. el historial que tienen estos dos entre sí. Exacto. Entonces vamos a ver, no hemos hablado de Jalen Brunson, porque claro, hablamos de Maxi. Lo que tiene Maxi en circunstancias normales, en un jugador que simplemente fuera de ataque, dirías, bueno, pues le ataco yo en defensa, le canso en defensa y a ver si así. Pero claro, es que Maxi también es muy buen defensor. Sí. No élite. Maxi sufre cuando son jugadores que igual son mucho más corpulentos, pero Brunson en ese aspecto no es muy rápido. Te quiero decir que, pero bueno, es un jugador que tiene sus recursos. Pero Maxi es buen defensor, no es un agujero negro, te quiero decir. Igual por ahí los Sixers van a intentar atacar más a Edgecombe, es un jugador más liviano, pero va a ser un duelo bonito. Yo creo que va a ser un duelo bonito. Yo no dudo de que Brunson no aparezca en esta serie y haga buenos partidos, porque es un jugador que le gusta en estos momentos y que normalmente puede estar más acertado o menos acertado, pero no es un jugador que se esconda. Normalmente no es un jugador que se esconda. Yo creo que también va a estar la clave en los secundarios. Te quiero decir, cómo si en ese momento de forma, a ver Bridges cómo va a estar también, si Paul George sigue jugando a ese nivel. Claro, lo acabas de mencionar, Anunoby, que está muy bien.
yo creo que va a ser una de las claves, ¿no? Porque podemos jugar a la fantasy o jugar al 2K e ir viendo emparejamientos, ¿no? Bueno, pues vamos a decir que Max y Branson se anulan, que sería mucho decir, pero vamos a decirlo. Vamos a decir que Embiid y Towns se anulan, sería mucho decir, pero vamos a decirlo. Ahí entran los secundarios y está Paul George, ahí tiene que aparecer Anunoby, pero lo que aporta Josh Hart, ¿quién tiene Filadelfia para parar eso? Es verdad que Billy Edgecombe está aportando mucho, pero es muy irregular. Lo que aporta Anunoby, ¿quién lo aporta? Lo que pueda salir del banquillo, los minutos, la intensidad de Mitchell Robinson, la duda. Ahí está. No va a estar es que los minutos esos de Mitchell Robinson, cuando esté descansando, porque Drummond, pues sí, es que Drummond te puede dar unos minutos de descanso a eso, pero no te va a, sobre todo ahora que juega abierto, no te va a dar esa intensidad que pone Mitchell Robinson, que los minutos que está Mitchell Robinson son vitales para los Knicks, son vitales. Y que también hay que reconocer que los Knicks tienen más artillería en el banquillo. En un momento Jordan Clarkson te la puede hacer, José Alvarado te puede dar minutos muy buenos, y ahí Filadelfia sí que no tiene tanto potencial, ¿eh? Mira, tenemos noticia. Los Pistons han renovado el contrato, han ampliado el contrato de JB Bickerstaff, y ha dicho JB Bickerstaff sobre Jamal Mosley y su despido. Dice, creo que es una decisión equivocada. Jamal ha hecho un trabajo de cojones en esa organización, ha dicho algo así, a heck of a job. Y acogió un equipo en la lotería, lo convirtió en un equipo de playoff, año sí, año también. No creo que haya un equipo en la liga cuyos jugadores estrella hayan estado lesionados más que sus jugadores estrellas, y ha sido capaz de mantener el nivel y el barco a flote. Dime. Pero yo me acuerdo, esta conversación la tuvimos hace un año y hablábamos que claro, que el problema de Orlando es que no le veíamos crecimiento porque el potencial de sus jugadores es que tampoco era mucho mayor. Banquero te va a ofrecer más de lo que está ofreciendo ahora, yo creo. Wagner es lo que hemos visto. O sea, no es una plantilla que digas, oye, está creciendo y hay jugadores que van a dar un salto de calidad. Es que yo creo que los jugadores están más o menos en su potencial. Te pueden jugar mucho mejor. Entonces es muy difícil que Orlando te pueda dar mucho más. Que pueda jugar mejor o que puedas explotar mejor el juego del equipo. Pero es que yo a Orlando tampoco es que le veo... Y lo que has dicho tú, la sintonía entre sus jugadores, que hay jugadores que solapan su protagonismo, pues en el caso de Wagner, en el caso de Banquero, que muchas veces también es la dinámica y cómo combinen entre ellos. Y por cierto, que ha sonado, fíjate, ya ha sonado esta mañana Dusty May, que era el entrenador de Michigan que ha entrenado este año a Daimara, y ha sido uno de los primeros que ha sonado para sustituir a Mosley. Sí. Nos dice Julio si había más estabilidad en los entrenadores de NBA de antaño. Bueno, es verdad que había entrenadores que estaban muchísimos años, pero también había equipos que cambiaban de entrenador. Ha habido de todo. Es verdad que ahora es más difícil ver a un entrenador que esté 10 años en un equipo, pero franquicias que todos los años tenían uno o dos entrenadores de esas... Antes lo típico era o que te sustituyera el asistente o que se trajeran a un entrenador universitario de prestigio, pero había gente que se perpetúa en el cargo y otros que no duraban, que quemaban banquillos. Lo de Billy Donovan en los Bulls, yo eso hace mucho tiempo que no recordaba un entrenador tan malo estando tantos años en un mismo... Madre mía. Pero, luego hablábamos de Rivers, pero lo de Billy Donovan también... Sí. Pero bueno, en fin, Óscar, no sé si hay algo más que quieras comentar. Simplemente recordar antes de irnos que esta noche empiezan las semifinales de conferencia. Recordad, a las 2 tenemos el Sixers Knicks y a las 3:30 Timberwolves Wolves, primer partido de ambas series. Yo simplemente por mencionar un jugador del que hemos hablado un poco, me he llevado una gran impresión en Toronto de Murray Boyles. Jugador Colin Murray, me encanta. Tiene que ser titular. Que no parecía que tenga la edad que tiene y que ha jugado unos playoffs con una intensidad y con un descaro y con un desparpajo que no son propios de esa edad.
y uno de mis jugadores favoritos de la liga, Scottie Barnes. Yo coincido con Rajakovic, no hemos visto el mejor Scottie Barnes y hay mucho que ver por ahí. Dice Julio, nos pregunta si se solapan. Se van a solapar un poquillo y eso, seguramente se solapen un poco, pero ya sabéis cómo es esto. Marcan a las 3:30, empezará a las 4 y más o menos por ahí andará la cosa. Me pregunta Bebeto si voy a hacer directo. Pues voy a ser muy sincero con vosotros. Ayer estaba a la 1:30 aquí para hacer el directo de los partidos y había 3 personas nada más. Entonces, si lo reclamáis y lo contáis, yo iré haciendo directos. Si no, pues nada. Me tenéis en Blue Sky esta noche, ¿eh? A partir de las 2 yo andaré por Blue Sky. Si os apetece que demos el segundo partido en directo, si estáis unos cuantos y me lo decís por Blue Sky, aquí vengo yo en directo. Mientras tanto, bajamos la persiana. Os recordemos que mañana tendréis el desayuno Ebeando que grabaremos esta noche con la reacción a estos 2 primeros partidos de semifinales de conferencia y bueno, ya os iremos diciendo cuándo son los siguientes programas porque, bueno, seguramente antes del lunes habrá otro nuevo capítulo de NBA Adictos. Óscar, un placer tenerte de vuelta, dar un achuchón a la jefa por ahí y a cuidarse. De tu parte. Venga, hasta luego. Un saludo. Recordad que nos podéis ayudar y apoyar en twitch.tv/NBAdictos suscribiéndoos, que os podéis suscribir en YouTube para apoyarnos, aunque ahí no sea de una manera económica, así que ya sabéis el algoritmo y estas cosas, que os podéis hacer fans en iVoox o Patreons en patreon.com/NBAdictos. Nos escuchamos mañana. Un saludo.